Queridas amigas, queridos amigos, les dejo este fragmento de webinar. Algunos lo hicieron en directo, los miembros lo tienen completo, pero he pensado siempre que, como siempre, que una parte por lo menos la tengan ustedes para introducirse en estas técnicas. Si desean aprender acupuntura Tung, háganse miembros del canal, que está tirado de precio, y ahí tienen toda la información más las preguntas que ahí puedan poner. Y ¿qué más les iba a decir? Si quieren aprender medicina tradicional china, tener toda la base completa, muchos de ustedes me dicen, ya, pero yo es que como no sé nada, o como quiero profundizar o repasar, pero realmente toda la teoría, que realmente va muy bien tenerla. Entonces, no solo me sigan a mí, suscríbanse al canal del doctor Camilo Pinzón, les dejo aquí una captura de pantalla, lo buscan y se suscriben. ¿Por qué? Yo estoy suscrito. ¿Por qué? Porque explica muy bien, porque da toda la teoría de maravilla y la tienen toda ahí. Luego hagan la técnica en la que ustedes crean, ¿de acuerdo? Y si quieren aprender acupuntura Tung un poco más, yo ya no lo doy en los cursos así online con titulación, todo seguido, sino que tienen todo el material, lo van a ir encontrando en el canal de miembros progresivamente, ya tienen pues, como 20 vídeos subidos y todo lo que queda, ¿de acuerdo? Pero si realmente quieren hacer una formación, yo les recomiendo este curso de energía y salud. Los buscan, los contactan también queridos amigos y de gran nivel y lo pueden aprender ahí. Por lo tanto, no hay excusa para no aprender, ¿de acuerdo? Les dejo con esto que espero que les sea muy interesante. ¡Saludos! Hola, bienvenido, bienvenida. Soy Josep Carrión, te voy a acompañar durante este webinar que dimos en su día en directo y que ahora está disponible para ti y te aconsejo que lo hagas como si realmente estuvieras participando en ese momento, es decir, lo veas todo seguido, sin interrupciones, estés hora y media centrado o centrada en el webinar. He eliminado todas aquellas pausas, todos aquellos comentarios que no tienen nada que ver a veces con el temario en sí, para que 2 horas queden concentradas en menos tiempo y se te haga más llevadero, y con tus apuntes y tus notas, que puedas ir teniendo tus dudas, esos minutos donde los alumnos en directo han participado preguntando sus dudas sobre lo que he comentado en el webinar, pues sí que te aconsejaría que nos las realizaras. Inicialmente pues mandando un email a info@acupuncture.university o centrejosepcarrion.com, ¿de acuerdo? E incluso si quieres una certificación final, pues podamos aprovechar para hablar personalmente o hacer una llamada, hacer una revisión de si conoces el temario que hemos dado y plantees también tus dudas en ese momento si quieres personalmente, y de esta manera pues puedas tener también tu certificado final, ¿de acuerdo? Vamos ahí. Vale, mi forma de trabajar es que sea fácil, que sea eficaz y que sea rápido. Es decir, a mí una técnica que sea muy eficaz, pero sea o bien muy compleja de aprender, o sobre todo compleja de aplicar, no va con mi forma de ser. Y si tarda mucho en hacer efecto, dado a cómo va nuestra sociedad, que es todo inmediatismo y rapidez, y además tiene un costo económico, tampoco va con mi forma de ser. Entonces, cualquier técnica que yo aprendo, busco que sea fácil, eficaz y rápida en resultados, o miro cómo puedo hacerlo para que sea fácil de aprender, fácil de aplicar, que dé resultados y que los dé rápido, que no estemos haciendo 20 sesiones y luego 20 sesiones a una sesión a la semana, pues estamos 4 meses antes de decirle al paciente, mire, esto no funciona, que si podemos hacer una sesión solo, que ya funcione, y si no, quizá no era la técnica ideal. Y que sea suficientemente fácil como para que no estemos pensando, quizás que no sé, quizás que no lo estoy aplicando bien, quizás que tengo que hacer 10.000 cursos más. Y no, o sea, o funciona o no funciona, pero que no nos deje distraídos sin saber el porqué. Y entonces yo espero que lo que hoy les diga les sirva para tener resultados, mejores o peores, pero resultados claros y visibles desde mañana, desde esta noche, desde el lunes, es decir, sin tener que esperar a tener una experiencia de no sé cuántos años, ni tener que esperar a tratar 2.000 casos, que siempre les hará tener mejores resultados, pero que puedan tener resultados potentes,
eficaces, visibles, rápidos y de fácil de comprensión y aplicación desde ya. Esa es la intención de cómo yo enseño, siempre ha sido mi forma también un poco de vivir, y suelo meterme mucho con el tema emocional. Si ven que me pongo pesado, pues me dan el toque, porque para mí yo creo que la presencia y la actitud del terapeuta y en la terapia, para mí es casi más importante que una técnica que en cuestión de un año o 2 o 10 lo acabará haciendo la inteligencia artificial. Habrá un robot que aplicará las agujas. Bueno, para la acupuntura médica de nervios y electroestimulación está bien, pero esto ya lo hará la inteligencia artificial. Nosotros podemos añadir de momento el corazón en la mirada, que digo yo, ¿no? Características propias del método Tung, del sistema Tung. Como el mismo maestro Tung dice, escribe de puño y letra, como suele decirse, el sistema de mi familia no corresponde al sistema de los canales, de los 12 canales, ni sus puntos, ni su metodología, tal cual es estudiado hoy en día de que es la MTC. Es decir, esto lo escribe cuando la MTC se forma, ¿no? Se inventa en la década de los 70, que es la que se enseña hoy en día. Características propias. Bien, como dice maestro Tung, de puño y letra escrito en la década de los 70, cuando la MTC se inventa, es que su sistema, el de toda su familia, de tantas generaciones, de 2 generaciones después de Confucio y del mismo pueblo, eran paisas, es otro sistema, ¿de acuerdo? Entonces, si bien nos va bien para buscar buenos resultados en el paciente, pues conocer el sistema de la MTC, conocer los canales y puntos y ver que puede coincidir y por lo tanto cómo podemos trabajar mejor y combinar, si bien eso está bien, hay que tener claro que no es una acupuntura actual, no es una acupuntura de 12 meridianos, de los 12 canales, ¿de acuerdo? Es otro sistema, del cual sabemos poco, pero sí que tiene una característica propia, que son precisamente estos puntos diferentes. Son más de 300 puntos que son distintos, son otros puntos. Y estos otros puntos, los discípulos le llamaban puntos mágicos, porque veían que incluso sin saber prácticamente nada, estos puntos eran como de un gran resultado comparado con la acupuntura que ellos hacían, eran como mágicos. De ahí que uno de los primeros textos, o quizá el primero que se hizo en inglés después del Aldas del maestro, que era de Miriam Lee, habla de los puntos maravillosos del maestro Tung, ya que incluso solamente con sabiendo dónde están los puntos más o menos y sin saber nada más, uno ya obtiene resultados, lo cual es una característica diferencial y especial de este método, que los puntos son muy importantes, que los puntos son claves, ¿no? Dentro de estas características propias se utilizan muy pocos puntos, no quiere decir que para tener resultados no se pueda combinar con cualquier otro método. La verdad es que se combina perfectísimamente y también funciona combinarlo. Sin embargo, es un método por sí que utilizar el mínimo número de puntos posibles. 1 punto, 2 puntos, quizá 3. Esta es un poco la forma de trabajar, sobre todo en esta técnica. Si bien el método está desarrollado para trabajar con aguja y microsangrado, hablamos de aguja gruesa de un cierto calibre, hablamos de microsangrado con la lanceta china de triple filo, pero no se realiza una venopuntura, es decir, se realizan microsangrados donde se microsangra y se extraen 3, 4, 5 grandes gotas de sangre. No es como con una lanceta de hoy en día de diabéticos que sale una gotita. Mira, ya he hecho 3 gotas como dice el maestro Tung. No, estamos hablando de 3 gotarrones, un buen agujero.
pero no se va a pinchar la vena y se le deja salir a chorro. Esa es una característica diferencial. Y hemos visto a lo largo de estos años y de muchos pacientes y alumnos que lo han variado, lo han probado de variar, que estos puntos funcionan también con moxa, funciona también con ventosa, funciona con masaje, funciona con oquio, funciona con aguja pequeñita de manopuntura, de tal manera que al principio, cuando yo utilizaba, pues me gusta variar poco lo que me enseñan, hasta que haya tratado unos cuantos miles de casos, y entonces utilizaba aguja gruesa para todo. Entonces, claro, si podía evitarme pinchar muchos puntos en los dedos de la mano, pues mejor, ¿no? Entonces no me había centrado mucho en los puntos de la mano, en algunos puntos más dolorosos o sensibles. Sin embargo, al ver que incluso con una pequeña estimulación funcionan, pues he ido incorporándolos más. Otra característica propia es el diagnóstico, es decir, el diagnóstico no sigue el incorporado diagnóstico sindrómico multitécnico de la MTC actual. Cualquier médico acupuntor tradicional conocía la inspección de la lengua, el del pulso, un método diagnóstico propio, y tiene, además de los puntos propios, unas zonas o unas conexiones con las etiologías, con los órganos. Es algo propio, pero que hoy en día, si bien no es la acupuntura del maestro Tung, ¿vale? No está explicado por el maestro Tung esto, pero sí que hemos visto que funciona sin aguja, que funciona con otro tipo de aguja. Entonces, no es un método que tonifique y disperse, esto también es propio de este sistema, es un método que tampoco induce el chi ni rasca la aguja para buscar el estímulo y la dirección del chi, es, pues como a mí me gusta, más sencillo, porque anda que no estuve yo años haciendo chikung a ver si conseguía que saliera el chi, rascando la aguja, pinchando naranjas, a ver si así funcionaba esto de acupuntura como dicen, porque resulta que este punto dicen que hace no sé cuántas cosas y a mí no me daba ese resultado, vamos, de ninguna manera. Y que cuando conocí otras técnicas, pues por ejemplo en la acupuntura Tung, los puntos hacen lo que dicen, realmente funcionan. Con lo cual, pues es un alivio, o funciona o no funciona, pero no tengo yo que pasarme 2 años haciendo chikung y rascando los mangos. Entonces, se estimula el punto, y una forma de inducir el chi, no solamente del maestro Tung, sino una forma clásica de inducir el chi a una zona, es o bien llevar la intención a esa zona, a ambos, terapeuta y paciente idealmente, o bien movilizar la zona que queremos tratar, bien a través de un microsistema, bien directamente en la zona concreta, por ejemplo en un hombro. De esa manera, al mismo tiempo que estimulo el punto con aguja, o podríamos incluso, pues como digo, hacerlo sin aguja, al mismo tiempo que lo estimulo, movilizar y llevar la intención, de hecho, a la zona afectada, de tal manera que la lista de indicaciones que tiene cada punto, en vez de ir dispersa a todas partes, va a la que le estoy diciendo, a donde me interesa. Entonces, esto también vuelve a hacerlo sencillo, implica al paciente en su tratamiento y lo hace más rápido y más eficaz. De tal manera que lo que sí que les diría, y supongo que ya lo saben muchos, pero es, si no piensan utilizar este sistema de inducción, pueden utilizar otro, pero si no lo utilizan, la eficacia les va a disminuir bastante. Es decir, hay que utilizar unos puntos, y eso es una parte del tratamiento. Pero una parte muy importante de la eficacia es que, por ejemplo, se movilice la zona afectada, y si estamos hablando de un pulmón, pues se movilice el pulmón. Cogemos el pulmón, abrimos al paciente, sacamos el pulmón, lo movemos como una esponja, lo volvemos a introducir y cosemos. De esta manera no va a funcionar, porque se les va a morir todo el mundo. Pero sí que pueden palpar una zona en la oreja, o una zona etiológica del metal, o más fácil, inspirar a un punto mu, es decir, hay que estimular el pulmón para decirle al sistema energético del cuerpo o al cerebro, lo vean como quieran, que esto que hago yo con la aguja o con este punto tiene que ir ahí, a el pulmón. Así que pueden hacer respiraciones
ir a un lóbulo del pulmón, también con las manos abajo, ir a lóbulos más inferiores con las palmas hacia arriba, es decir, aquí podemos entrar en muchas cosas, pero tenemos que ir a esa zona, ¿de acuerdo? Pero mejor no lo abran y le saquen el pulmón, porque igual se les muere. Pero esta es la idea. No se trata de provocarle dolor, ni tos, ni que no puede mover el hombro y le dejamos mueva el hombro, sino que basta con que el chi vaya en esa dirección. Si el paciente está con el celular y al mismo tiempo está hablando de la peluquería o del fútbol y estamos haciendo el tratamiento, le vamos a quitar efectividad, ¿de acuerdo? Entonces, esto, porque al principio se hace y luego pues el alumno lo va dejando de hacer. Si el alumno hubiera visto al maestro Tung hacerlo en 1000 casos, 1000 veces, no dudaría de que se ha de hacer. Como solamente lo transmitimos así, pues bueno, lo pruebo, me va bien, luego lo voy dejando, el paciente no lo hace, yo no tengo tiempo, me da pereza y pierdo efectividad. Y pienso que soy yo, que es la técnica, que hay de hacer 1000 cursos más, y es que una cosa que hay que hacer es mantener el estímulo que hay que hacer. Tipo ideal de paciente y terapeuta. Bien, la técnica Tung es una técnica muy tierra, muy enérgica, muy física. Es una técnica ideal para un tipo de paciente, que es aquel paciente que tiene una patología, viene por un problema, que mentalmente lo tiene muy claro a lo que viene y que no es influenciable ni volátil ni voluble por lo emocional y los nervios y la sensibilidad del mundo, tal que eso le afecta a sus síntomas. Vamos un poco a la sociedad china de hace 1 siglo, 2 siglos, 3 siglos. Vamos, un granjero o un agricultor que tiene una pulmonía y viene a la consulta a tratarse la pulmonía. Que sí, pero claro, es que discutí ayer con mi mujer y entonces es que se me ha puesto peor, porque esta dispersión mental, muy típica de nuestro mundo latino, lamentablemente no es el tipo ideal de paciente para acupuntura Tung, porque si bien vamos a conseguir resultados mejor que con algunas de otras técnicas de acupuntura, en mi experiencia mucho mejor que con la MTC de largo, pero ahí hay un mundo emocional que no es ideal para esta técnica, sino para algo más, o para esta técnica con lo que sabemos a día de hoy de esta técnica, ¿de acuerdo? Hay todo un mundo de crecimiento personal del paciente que quizá no es lo ideal para tratarlo con puntos Tung, pero que en cierta manera podríamos compensarlo, o podemos compensarlo, con la actitud del terapeuta hacia el paciente. Es decir, el paciente debe tener un control mental, pero el terapeuta tiene que tener un control mental. Si queréis tener resultados en consulta, sobre todo el terapeuta no puede estar mentalmente disperso, flojo, voluble, afectado, dudando, dudoso, que es peor que dudando, ¿de acuerdo? Si no, los resultados caen al 90%, hacia abajo. Es decir, mentalmente fuerte para controlar las emociones, que no es negarlas, al contrario, pero es mantenerlas ahí. Y una actitud física firme y de presencia en estar ahora. Estoy aquí, estoy ahora, y es una apertura del corazón, la cual es imposible si hay miedos e inseguridades, así que el terapeuta ideal no es el terapeuta lleno de inseguridades y dudas, que si bien lo puede compensar haciéndose un trabajo personal o meditando X veces al día o X minutos o con lo que sea, ante cada paciente tiene que estar centrado, con la mente centrada, en calma, pero potente, no dejado ir sin energía. Puedes estar cansado, pero has de estar firme. Ese es el terapeuta ideal y ese es el paciente ideal, que desencadena una respuesta de apertura en el paciente, que puede hacer que el paciente se ría, que puede hacer que el paciente sonría, o que puede hacer que a través de los ojos del terapeuta envíe una sonrisa al momento presente y perfecto que hay en ese momento. Es decir, el terapeuta ideal no es aquel que ve una enfermedad en su paciente, ni un paciente enfermo. Es aquel que sabe que la enfermedad y un paciente enfermo
De hecho, no es más que una distorsión de la perfección sobre la que estamos hechos, ¿no? De ese momento grande que hay en el acto terapéutico. En ese justo momento no estoy con una enfermedad ni con un enfermo. Estoy en un momento perfecto donde parece que hay una distorsión en el Shen, en la mirada, que a uno de los dos nos hace creer que hay algo mal que está ahí. Pero ahí no hay nada que esté mal. Cuando lo puedo ver perfecto y con apertura y sonrisa, no provocando o haciendo que el paciente se ría, sino dándole la oportunidad, si quiere tomarlo, de confiar, de abrirse o de reír. Pero no necesariamente puede hacerlo, o sea, no tiene por qué querer hacerlo, ni salirle, ni serle sencillo. Pero el terapeuta sí ha de estar ahí. Si el terapeuta está preocupado o afectado por el paciente, es mejor que lo trate otra persona. Por eso no tratamos a familiares, ¿no? Desde esa actitud y esa presencia se realiza el tratamiento, porque ayudamos al cuerpo para que se ajuste y funcione mejor en la perfección del momento y en la perfección que es esa persona que tengo delante. Y lo que hago es ayudar a su cuerpo a que se armonice con la perfección que hay ahí y que el paciente vea que ya es perfecto, solo que su cuerpo necesita ajustarse y acoplarse. Entonces, eso es parte del resultado. Si bien, como les digo, pueden coger un libro de puntos y les va a funcionar bastante bien, todas estas cosas, en mi opinión, mejoran el resultado y hará que nos hagan diferentes a cuando la inteligencia artificial en Japón de aquí 5 años lo esté haciendo sin necesidad de humanos, con buenos resultados. Pero cuando tengan un paciente un poco más emocional o con un historial florido y que no viene a tratarse la pulmonía, sino que si es que tengo pulmonía, pero además me duele aquí, tengo una alergia a no sé cuántos y además no duermo bien, ahí no hay que hacer nuestras esas preocupaciones. Lo que hay que hacer es estar centrado, ver que esa persona es perfecta y ver qué es lo que hay que ajustar. Una característica diferencial en el diagnóstico del maestro Tung y en el tratamiento es de lo que yo he aprendido de los discípulos y de lo que se inventan, lo que para mí es más genuino y más creíble es que él como trabajaba tienes una serie de puntos, como si fuera un botiquín, una botica de medicamentos que funcionan de maravilla para un montón de patologías. Funcionan de maravilla 8 de cada 10 veces, como suele decirse en la tradición, ¿no? 8 de cada 10 veces funciona de maravilla. Porque quiero que se planteen esto. Imagínense ustedes que realmente tuvieran un medicamento que fuera sano y no produjera efectos secundarios. Puede ser un punto de acupuntura o puede ser una aspirina natural. Que realmente, no sé, solucionara el problema de la artrosis de cadera perfectamente y para siempre, prácticamente en todos los casos. Y tuvieran una cola de pacientes esperando para entrar. ¿Realmente se plantearían hacer un historial de la persona, un diagnóstico complicado, preguntarle toda su vida, todos los órganos y análisis que puede haber y el paciente viene porque tengo la cadera que no me deja caminar. Y tú tienes una pastilla que si le das una cajita de esto, cada vez que viene le das a tomar una y se la toma. Resulta que sabes que le funciona, se lo quita y se acabó. ¿Realmente nos plantearíamos hacer algo más profundo, investigar, qué debe haber de fondo? Igual lo haríamos, al que le guste hacerlo, igual lo haría 2 semanas, pero con la gente que tiene esperando en la calle para entrar, yo creo que al final iríamos rápido a trabajar. Pues eso es lo que hacía el maestro Tung casi siempre. ¿Qué le pasa? Esto. ¿Dónde quiere incluso que le pinchen? ¿Qué parte del cuerpo? Porque lo importante es la etiología, además de la indicación. Pues venga, le pongo estos puntos y andando. Siguiente. ¿Y a usted qué le pasa? Y cuando hay algún caso que no funciona, cuando hay algún caso complicado, muy lleno de historia y que ese medicamento es tan potente que en una sesión debe funcionar algo, debe haber un resultado y no lo hay, entonces el maestro Tung empezaba a pensar. Entonces miraba la mano
para ver los órganos reflejados en la mano, a ver si la piel estaba áspera o estaba sucia o había venitas, para ver si le daba una pista de cuál era la etiología principal en ese paciente, y entonces escogía los puntos. Es decir, que para casi siempre tenemos el protocolo de puntos. Para eso tienen un montón de libros publicados y para eso todos tenemos nuestros protocolos favoritos, ¿de acuerdo? Y eso es importante saberlo, porque esos protocolos funcionan. Y además de tener los protocolos, queremos llegar a ese otro 20% de pacientes, o incluso más en nuestro mundo latino, donde hay más casos complejos. Y si bien el maestro Tung observa la mano, yo empecé también observando la mano, no es complicado, pero se observan cambios en la mano cuando hay una patología crónica y compleja, como digo. El hecho de que una persona tenga ciática o el hombro congelado no es algo complejo para una acupuntura o un botiquín que es muy potente. Usted tiene ciática, pues tómese esta pastilla, ya está. Tiene el hombro congelado, esto y esto, ya está. Tiene mareos, esto y esto, ya está. Tiene diabetes incluso, esto y esto, ya está. Ahora, viene con todo lo demás, es que ya los órganos están tan afectados que esos medicamentos tan potentes no funcionan, o realmente tengo que dar en la clave sin duda de la etiología exacta que hay detrás. Entonces es cuando aparece en la mano. He visto cambios en las manos, pero no hay ni una sola vez que el paciente se me haya quedado mirando como diciendo, ¿que me estás leyendo la mano o qué? Es decir, todo ese ambiente de apertura y de confianza que te trabajas en ti y en el paciente para asimilar una técnica que a veces es intensa porque con aguja puede doler, de repente se va un poco al suelo con la aparente poca seriedad de leerle la mano al paciente. Y eso de repente era un problema. Así que, como me encajaba bastante el diagnóstico de la mano Tung y algunas de las cosas que yo creo que explicaba, o que con el Nanching y con el diagnóstico abdominal que yo ya enseñaba de hacía años, basado en las zonas que relata el Nanching, empecé a comprobar o a probar si las zonas abdominales, que había trabajado mucho con una técnica que estudié con el doctor Carvajal de Colombia, para encontrar la etiología primaria en el abdomen también, si eso correspondía a la mano y si eso sería una manera de ver la etiología. Porque para el paciente es mucho más palpable notar los cambios en el abdomen y es más normal que le examinen el abdomen que no que le miren la mano. Así que yo dejé de mirar las manos por simple motivo lógico. Yo siempre tomo el pulso, pero no es necesario en absoluto. De hecho, no lo utilizaba el maestro Tung más que en algún caso, pues porque lo conocen todos y porque era la MTC actual. Pero realmente la acupuntura Tung no utilizaba el pulso. Por eso yo, no el maestro Tung, utilizo el diagnóstico abdominal que aprendéis en el curso, porque es mucho más dinámico, claro para el paciente, y a mí me encaja siempre con la etiología. Por eso en uno de los últimos vídeos que he subido en el canal, veréis cómo estoy yo desde hace un tiempo buscando la etiología para trabajar rápido. Realmente palpo en el abdomen, busco si hay una etiología o si parece que hay más de un órgano afectado, busco en el muslo cuál puede ser el punto, no solo la etiología principal y la línea, sino el punto exacto, la profundidad, y con esto ya por lo menos me resuelvo en liberar el abdomen con un punto, en un minuto. Y a partir de ahí me voy a darle el medicamento principal para la patología que tiene esta persona, estando cubriendo ya la etiología. De esa manera trabajo más rápido y creo que consigo mejores resultados, pero estoy compartiendo cosas que creo que son así, que no son así, que me funcionan bien, pero hará falta pues tratar miles de casos y que cada uno lo valore si utilizarlo o no. Enfocado al tratamiento articular, de las articulaciones, no de la rodilla, pues si es un ligamento, o si es... Cuando hablamos articular, y para eso la persona, el paciente no te dice, tengo una patología articular,
porque lo que nos diga la resonancia magnética puede ser útil de cara al pronóstico más o menos grave, pero no nos puede condicionar a decir, si la resonancia dice articular, ¿dónde dice la medicina china articular? Mira, es lo mismo. Dices, no. Hemos de preguntarle qué síntomas tiene, cómo lo nota, ver si está frío, caliente, húmedo, si se mueve, si no se mueve, cuánto duele, cuándo duele, palpar los canales, palpar los músculos, ver a la persona, poner las manos alrededor de la articulación si es grande o pequeñita y ver qué impresión nos da de debilidad, de tensión dentro, de dolor punzante, y eso es lo que hemos de tratar, con esa visión. Entonces, esto es lo que me refiero con el webinar de hoy, enfocado a lo articular, ¿de acuerdo? Tratamiento en general enfocado a lo articular. Entonces, debemos tener en cuenta, por un lado, la etiología que tiene la persona en general, es decir, el órgano afectado al cual nos puede dar una pista el canal de acupuntura más afectado o por donde está la lesión, nos da una pista, pero no quiere decir que realmente haya un órgano afectado, porque a lo mejor no se ha llegado a afectar ningún órgano y solamente hay pues un bloqueo de chi, pero tampoco es para tanto, todavía no, ¿de acuerdo? Pero el tejido afectado, pues si es un hueso, si es un tendón, el meridiano afectado, el canal, nos pueden orientar a la etiología. Y lo que ustedes saben o deberían saber pues de medicina tradicional china, de fisiología y fisiopatología de los Zang Fu, especialmente de los Zang, porque una característica es que sobre todo el maestro Tung trabaja sobre todo 80% con los órganos, sería la esfera del fuego, ¿de acuerdo? Con toda esa funcionalidad, pensando mucho en el corazón, pero con la funcionalidad, más que diferenciar mucho entre órganos y vísceras, ¿de acuerdo? Trabaja con esa, quizá con por esa energía yuen, esa energía esencial que almacenan los órganos, ¿no? Va directamente a tratar a la esencia. Entonces debemos considerar la etiología y que, palpando con el abdomen, para mí es el 50% del diagnóstico, o del 70% del diagnóstico, y el 30% lo que me explica el paciente. La lengua yo, no el maestro Tung, la tengo en cuenta para los factores patógenos, y el pulso pues porque siempre me ha gustado y creo que se me da bien, pero lo tomo muy por encima, es decir, pues un poco factores patógenos, hay más chi, menos chi, está mejor, está peor, no profundizo mucho, hay muchas formas de tomar el pulso en muchas escuelas, entonces me centro más en el abdomen y en lo que me cuenta. Debemos pensar si esa persona, hablamos en general, sobre todo necesita ser tonificada o ser desbloqueada, es decir, si entramos en vacíos, excesos, son palabrejas o traducciones que, hombre, si alguien está vacío, pues ya está muerto, ¿no? O sea, no puede estar vacío. Y si alguien está en exceso, es que a mí no me encaja. Es más tendiendo a la insuficiencia o eso, tendiendo a un exceso, pero porque algo está deficiente de fondo. Entonces, para mí casi siempre hay que tonificar, pero es posible que haya que desbloquear factores patógenos o el chi en algún momento dado, ¿de acuerdo? Momentos agudos. Esto por teoría básica, pues ustedes ya lo pueden deducir, o sería motivo para otro encuentro. Pero si la persona realmente necesita tonificarse. Ahora, factores patógenos los hay ambientales, internos y externos, y también emocionales. Las emociones, las pasiones, son factores patógenos que se pueden tratar muy bien también con acupuntura Tung, pero eso hay que moverlo y removerlo en general para luego que el tratamiento, la etiología y la tonificación realmente nos dé un buen resultado. Si hay un calor, humedad o hay un enfado retenido, por mucho que tonifiquemos, es que lo vamos a tonificar todo. Seguramente eso aún se va a reforzar aún más. Así que muchas veces empezamos desbloqueando para eliminar factores patógenos. Así que mirar la lengua y preguntar o intuir sobre los factores patógenos es algo que en general debemos considerar para que luego el tratamiento concreto, en este caso de las articulaciones,
nos dé mejor resultado porque hemos ya discriminado el entorno, lo hemos incluido en un tratamiento global, ¿no? Para la etiología referente a lo articular, vamos a ver, queremos tratar lo articular, pero el paciente tiene una etiología fuego, ¿de acuerdo? Tiene problemas coronarios, de corazón, del Shen, de ansiedad, sobre todo, y lo comprobamos con la palpación abdominal, es decir, tiene fisiopatología inflamatoria, coronaria, vascular, insomnio, palpitación, es decir, sobre todo fuego, no como factor patógeno, sino como etiología, diríamos problemas de corazón en medicina tradicional china, ¿de acuerdo? Vale, como lo que queremos es tratar articulaciones por encima de todo, porque si quisiéramos tratar patología coronaria por encima de todo, utilizaríamos otros puntos. Vale, pues para cuando la persona tiene problemas articulares y su etiología general es fuego, el punto que vamos a utilizar para la etiología de elección es el centro del hombro. ¿Por qué? Porque es un punto que es potente para tratar la etiología del fuego y además es específico para lo articular. Por lo tanto, claro, dará igual qué articulación sea. Vale, igual a alguien no se le ve debido a que le limite, porque, vale, bueno, ya lo pueden leer en el chat. Vale, entonces el centro del hombro nos va a servir para cualquier articulación, luego entramos en algún detalle más, pero cuando la etiología general de la persona es fuego, tratamos, y viene por un tema de consulta articular, el primer punto que yo pondría o que les recomendaría sería centro del hombro. Quizá con esto ya sea suficiente para todo el tratamiento de todo, pero por lo menos la etiología estaría bien cubrirla con esto. Si conocen más del sistema TUM, pues obviamente hay más opciones. Pueden utilizar el punto trauma vascular o el del corazón, en la zona TONG para ver cuál es el punto que nos trata el corazón o el fuego y luego además lo articular. Pero de una forma concreta, paciente que viene por tema articular y tiene etiología fuego, ¿qué punto utilizaríamos para lo articular en general? Centro del hombro. Si la etiología que tiene el paciente es agua, sobre todo tiene un problema etiológico general de agua, es decir, hay una fatiga, hay un frioleísmo, pues le cuesta subir escaleras, tiene más debilidad de chi, problemas renales, huesos, pues lo que decíamos, según el tejido, según el canal. Si la anamnesis general nos apunta al agua, palpación abdominal incluida, sobre todo es agua y viene por un tema articular, vamos a poner Shen Quan. Shen Quan, de los 3 emperadores, este sería Shen Quan. Supongo que todos saben dónde están los puntos, si no, centro del hombro está entre 2,5 y 3 chun por debajo del 15 IG, con el brazo colgando, que además es útil este punto como fuego. Y de esta zona es específico también para las dermatosis en el cuello, cuando se pone el cuello así rojo, en muchas personas, sobre todo en el afeitado, etcétera. Para sangrados de nariz, junto con Liu Wan, y también para aspectos de parálisis. Eso aún nos indicaría más a utilizar este punto, pero sería otro tema. Shen Quan está 1,5 chun por debajo del bazo 9 y 2 chun hacia el interior, ¿de acuerdo? Hacia medial. Shen Quan es el punto de tonificación del sistema TUM, ¿de acuerdo? Y su etiología, la etiología que cubre, es además de fuego, nos cubre el agua. Nos va muy bien porque el hecho de que cubra el fuego, las articulaciones en general para el maestro TUM, para el sistema TUM, tienen que ver con el fuego. Por lo tanto, nos va a ir bien que este punto nos cubra ambas. Por eso se utiliza mucho para problemas de hombro, generalmente, crónicos, es quizás de los puntos más utilizados. Pero sobre todo cuando la persona tiene etiología agua, si tiene un problema articular del hombro,
pero su etiología es fuego, le pondremos el centro del hombro. Y si tiene etiología fuego y etiología agua, tenemos Shen Quan, que nos cubre fuego y agua. Por lo tanto, una desarmonía entre el corazón y el riñón, en el diagnóstico utilizaremos Shen Quan, mientras que si solamente es un tema de fuego, utilizaríamos centro del hombro, ¿de acuerdo? Este punto además se utiliza bastante en vértigo de cualquier tipo, también para anemias y para el tremor de cualquier tipo, incluido del Parkinson, solo que si es de Parkinson le añadiremos los 3 amarillos, 20 Duma y Yin Tank, y también se utiliza bastante para epilepsia, combinado con el punto psicosis, sangrando la punta de la nariz o pinchándola, más 20 Duma y Yin Tank. Pero no es el tema del webinar, pero etiología es lo mismo que semiología o síndrome. Sí, sería el síndrome, pero no entremos en el síndrome de la MTC, que empieza a complicarlo con muchos órganos, insuficiencia de yin, más bloqueo de no sé quién, y la humedad del vecino que afectó al abuelo porque le insultó no sé cuánto. Es el órgano principal afectado, ¿cuál es? Y si hay varios, pues ¿cuál es el principal? Pero si hay dos, en este caso estamos viendo corazón-riñón, tendríamos Shen Quan, ¿de acuerdo? Que resulta que la etiología principal es la tierra, ¿vale? Cuando la patología principal afectada es la tierra, que ya vemos que en algún vídeo subido en el canal de YouTube, que se puede tratar con cualquier zona etiológica del cuerpo, últimamente tratándola con bastantes buenos resultados y facilidad, que utilizando este Taoma de Sanchong de los 3 pesos o 3 capas, utilizándolo con el Taoma de la tierra o del bazo que hay en el muslo, ¿de acuerdo? Mucho más sencillo, todos ahí, sencillos para trabajar, pero Sanchong tiene una potencia etiológica fuerte sobre la tierra y trata además las etiologías de fuego y metal, lo cual pues nos va muy bien para trabajar fuego, para trabajar metal. Fuego es articular, ¿de acuerdo? Fuego, metal y tierra. Está 3 chun por encima del maleolo externo y 2 chun entre Yanming y Shaoyang, ¿de acuerdo? Si pinchan muy profundo, cuidado con el nervio tibial anterior porque se va a quedar adolorido unas semanas. Entonces no lo pinchen muy profundo. Se puede microsangrar en lugar de pinchar o estimular con una ventosa o como quieran. Entonces 3 pesos o Sanchong tiene una especificidad por sí, por la parte alta del cuerpo, le va muy bien, le gustan mucho las cervicales, le gusta el cerebro, es bastante afín al hombro también, como decía, al cuello, a la zona mamaria, pectoral. Se utiliza también en hipertiroidismo, en problemas de laringitis o de nódulos laríngeos, para parálisis facial se utiliza bastante, para cirrosis hepática, para el herpes zóster a nivel costal es muy bueno, para meningitis, mastitis, y para la migraña aguda, ¿de acuerdo? Si alguien nos viene, por lo tanto, con alguna de estas cosas, no hace falta ponerle algo más, ya lo cubrimos con este mismo Taoma. Un Taoma es un grupo de puntos que hacen lo mismo, más o menos, parecidos, es como una familia de puntos que trabajan casi igual y tiran fuerte para conseguir juntos más que separados, los 3 mosqueteros, los 3 mosqueteros para rescatar a la princesa. No sé si era una princesa o no era una princesa, pero habría que leerse otra vez el libro de Alejandro Dumas, creo que era. Vale. Si la persona tiene problemas digestivos, humedades, enquistamientos, para patología articular, Sanchong. Y si tiene fibrosis o calcificaciones, lo cual es muy frecuente, por ejemplo en el hombro, de elección Sanchong, ¿de acuerdo? Entonces, esto estamos hablando en general, pero es que con el tratamiento general, la pócima milagrosa del maestro Tung general nos va a funcionar casi siempre sin tener que pensar en el específico. Y de paso nos va a solucionar un montón de problemas digestivos, por ejemplo. O sea que, imagínense. Pero ahora pensemos que el diagnóstico de fondo es madera, muy frecuente también. Vale, pues nos iremos a los 3 amarillos. ¿Por qué? Porque también están indicados
en inflamación de huesos y porque su etiología es hígado y corazón, fuego, y fuego es articular. Por lo tanto, volvemos a tener un trauma que nos va bien cuando el fondo del paciente, sobre todo, es madera. Claro, muchas veces dirán, ya, muchas veces estamos en esta insuficiencia de yin, de hígado, riñón. O sea, es un problema de hígado y riñón. Bueno, pues pueden utilizar los 3 amarillos, pero si el riñón puede utilizar Shenquan. Veremos que hay algún punto específico que nos cubre las 2 etiologías, pero hablando en general, ¿cuál fue la madre del cordero? Es decir, ¿es el riñón el que provoca el problema del hígado o es el hígado el que provoca aquí el problema del riñón? ¿O es el bazo el que está debilitando con todos los líquidos que no es capaz de metabolizar? O sea, está debilitando, inundando al riñón y por eso se desboca el hígado. Pero en realidad el problema es el bazo. Esto es bonito porque es pensar, ¿cuál será? Entonces, palpen el abdomen, porque el punto que incluso a la palpación clave de estas etiologías varias que encontrarían en el síndrome, ¿no?, que comentan, así Roberto, 718, en estas etiologías, ese punto resolverá la palpación abdominal de todos los demás, mejorará el pulso e incluso con suerte algo la lengua, pero rápido habrá una mejoría de todo y por lo tanto tendrán la etiología principal. No, insuficiencia de yin, hígado, riñón, más insuficiencia de yang de bazo, estómago, más no sé cuántas más cosas podemos meterle ahí en el cóctel. No, tenemos 3 órganos, ¿vale? Si hacen diagnóstico sindrómico, sindrómico, hígado, riñón, bazo. Bueno, palpen los puntos para el hígado, los pulpos para el riñón y los pulpos para el bazo. Y miren cuál de ellos resuelve todos los demás, o los mejora al menos el 80%, más que no el otro punto. Esa es la etiología. Nos vamos a una etiología, siempre que podamos, a una sin complicarnos en 2, en 3, en 4, a la que está detrás de todo, a la que más va a ayudar a que todas mejoren. Es decir, es como si tienes 3 personas enfermas, pero dices, si ayudo a la que se ponga bien, ayuda a todos los demás. Pero si con el que está peor va a tardar 2 años y el resto ya se han muerto. Entonces, ¿cuál es el que aquí va a ser capaz de ayudar más a todo el sistema? Y el abdomen te lo dice, el pulso te lo dice y la palpación y solamente pasando incluso un palpador por la piel o el dedo por las etiologías, lo tienen en un vídeo en Centro Josep Carrión YouTube. Solamente pasando el dedo van a tener una respuesta inmediata. Les va a decir, esta es la madre del cordero, esta es la causa principal. Ahora busquen arriba y abajo, pueden poner los 3 puntos, pero para la etiología pueden decir, ¿y cuál es el punto de estos que va a ayudar más a todos? Porque así pongo una aguja solo y ponen esto y ya está. Y con esto tenemos todas las etiologías menos el metal. Para el metal no tenemos un tauma genérico que además nos vaya muy bien para la articulación, pero sí que el Incuta Evae, que son 2 puntos en la mano que tonifican el metal a corto plazo. Es cierto que no es un tauma, no son 2 puntos que nos resuelvan el metal, pero sí que si no hay una patología pulmonar evidente, que nos iríamos ya a tratar órganos, utilizaríamos sima en el muslo o sima en el dedo. Con Incuta Evae vamos a oxigenar, vamos a arrancar el metal, de paso nos va a ayudar al corazón, con lo que vamos a tener sangre y oxígeno para ayudar a esas articulaciones. Sería como meterle en una formulación, pues meterle efedra a todo para oxigenar y darle caña a las recetas articulares, para que funcione, ¿no? Venga, chute de oxígeno y a respirar. Pues esta sería un poco la idea del Incuta Evae aquí en la etiología metal del paciente. Salvo que, ya os digo, si viene con problemas articulares, pero tiene el pulmón realmente afectado, tiene asma y tiene varias cosas pulmonares y además tiene la piel no sé cuánto, o sea, es muy metal, esto le va a ayudar a la articulación, pero a lo mejor no nos bastará para arreglar el pulmón ni el asma, tendremos que hacer algo más, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver que incluso tenemos unos taumas, unos puntos concretos para articulación concreta, que sí que de paso nos iría bien para el asma, con lo que al final incluso ese pulmón lo podríamos sacar adelante.
Y fíjense que de momento llevamos 5 etiologías, pero como vamos a poner una, vamos a poner un set de puntos. Y si puede ser que de ese set de puntos solo pongan un punto de esos, el más efectivo, pues sería una aguja. Pero generalmente la ponemos bilateral porque es la etiología. Bueno, pero tampoco tiene un problema en general de pulmón o de hígado, es la etiología. Si yo palpo el abdomen y con un punto me resuelve el abdomen, no le pongo ni bilateral, aunque tuviera que ponerlo. Ya me lo resuelve, al menos el 80%, porque viene por un problema articular. Y de paso le estoy tratando un montón de cosas más con la etiología. Es decir, le estoy tratando todo, pero enfocado a lo articular, que para esto viene. Otra cosa es que venga con todo. Pues no le trato ni las articulaciones, solamente le trato la etiología y los factores patógenos. El Lingutae, por cierto, nos va muy bien para eliminar cualquier tipo de factor patógeno, físico o emocional, pero hay que movilizar el factor patógeno para que sea efectivo. Aquí les dejo pensar, ¿y cómo movilizo yo un factor patógeno? No es tan complicado, pero se puede también. Vamos allá. Venga, seguimos. Decíamos que, siguiendo hablando en general, puede ser que la persona necesite una tonificación de fondo. Para una tonificación de fondo, si realmente la necesita, nos planteamos utilizar principalmente uno de estos 3 puntos: Shenquan, Lingutae o Sanchong, los 3 pesos, ¿de acuerdo? Shenquan sabiendo que irá sobre todo al agua, Sanchong sobre todo a la tierra, aunque también nos trabaja metálico y fuego, y Lingutae, como hemos visto, para estimular el metal. Con lo que seguramente esto ya va a ir incluido en la etiología y no es algo extra que vamos a necesitar. Ya va a ir incluido casi seguro. Y si necesita sobre todo desbloquearse, eliminar factores patógenos, iremos primero al Lingutae y ya nos meteremos con la etiología, o unos minutos después, o en la segunda o tercera sesión. Ojo, que si la persona de factor patógeno tiene humedad y se infla donuts todos los días, no pierdan ustedes el tiempo eliminando humedad. Hasta que no deje los donuts, que no vuelva a la consulta, porque es que no le va a funcionar el tratamiento. Es que yo creo que eso es el 90%. No comas donuts si vas al acupuntor, porque te va a decir que no vuelvas. Es que es lógico, ¿no? O sea, y si la persona tiene sobre todo frío y sale sin chaqueta a la calle o duerme con la ventana abierta y sin sábanas, ni pijama y nevando, pues no venga, no puedo hacer nada. Y si tiene sobre todo fuego y está todo el día estresado, gritando, comiendo picantes y inflándose y se come 3 pollos antes de ir a dormir, no vamos a tratarle el dolor de hombro, no vamos a perder el tiempo, nadie va a perder el tiempo porque no vale la pena, ¿de acuerdo? Pues esto va incluido, y ustedes ya lo saben, de medicina tradicional china. Y si el terapeuta no va a estar centrado y abierto, porque si no, siempre la culpa es del paciente, no, si no va a estar abierto y centrado, pues que no trate al paciente, es lo mismo. Andrea dice que no se me ve, pues el resto me ven, ¿no? Me lo ha dicho hace un rato. ¿Con qué frecuencia verás al paciente? Pues que así sería un tema así en general, depende, entramos en el depende. En principio, una vez a la semana, pero si es muy agudo, le puedes tratar 2 veces al día. En principio, una vez a la semana, ¿de acuerdo? Como en medicina china, es decir, solo que con una vez a la semana vas a ver resultados. Si el segundo día te viene el paciente y dice, estoy igual, no es que lo has hecho mal, porque esto es sencillo, y algo tiene que funcionar. Es que, pues miren, no le va a funcionar nada, ¿vale? Porque no ha mejorado nada de su historial, ni de articulación, ni de nada. O es que a saber qué ha hecho el paciente entre sesiones. Es mucho más útil cuando el paciente viene cada día, porque puedes controlar y saber qué ha pasado entre una sesión y otra, y el paciente puede aprender a ver qué es lo que le ayuda o le perjudica para estar bien o mal. ¿De acuerdo? Vale. Factores patógenos. Cuando hay factores patógenos, Lingutae, como hemos dicho, y sobre todo, incluso los emocionales. Y si son factores patógenos no tan emocionales, para eliminar calor, por ejemplo, sobre todo añadir sangrado de los 3 del hélix en la oreja,
en el hélix auricular, en el ápex, el punto ápex de toda la vida, abajo en el lóbulo y justo en el medio. Sacarle 3 o 4 grandes, enormes gotarronas de sangre. Y si hay un traumatismo agudo o hay una condensación de sangre o incluso crónica en una parte articular del cuerpo, idealmente o valorar hacer un sangrado local en la articulación afectada. Eso sería lo ideal para elimino factores patógenos. Ahora me pongo con la etiología y me voy a lo concreto si hace falta. Y en una sesión ha de dar resultados. Pero si además quieres tener un resultado increíble en pocos días, porque tienen un torneo el sábado de polo encima de gallinas, por decir algo, o de avestruces, una carrera de avestruces, pues entonces que venga cada día y que se cuide, ¿de acuerdo? Si el factor patógeno predominante es la humedad, o tanto hablando en general como en la articulación en sí afectada, vemos que hay humedad, y eso ya pues ustedes lo sabrán ver. Mu-Liu-Mu-Tou es un set de puntos que nos va muy bien para tratar la humedad, la pesadez de las piernas, incluso vascular, la sensación de pesadez, la fatiga crónica, por ejemplo, va muy bien para desbloquear el diafragma, por lo tanto para las ansiedades. Su relación etiológica de hígado-bazo, madera-tierra, nos va muy bien para tratar problemas digestivos. Así que si la persona tiene problemas digestivos, y ya no se me ve, pero yo no he tocado nada, así que da igual, no muevo las manos porque nadie las ve y ya está. Entonces, si la persona tiene problemas digestivos, pues quizá hay una afectación también hepática. Puedo poner Sanchón como etiología general, pero si resulta que hay humedad, pues a lo mejor con Mu-Liu-Mu-Tou le voy a cubrir esa patología digestiva, la patología nerviosa también, y resulta que de paso, pues bueno, sé que me va bien para el neuroma de Morton, va bien para el tercer dedo de la mano engatillado, para patología hepática, nos va bien, para esa sensación de pesadez, como digo. O sea que cuando hay humedad, muchas veces podemos preguntar sobre este tauma. Está entre el tercer, cuarto dedo del pie, el primer punto a medio chun del pliegue interdigital y el segundo punto a un chun y medio del pliegue interdigital. Por favor, no lo midan con los dedos, porque los pies no son estándar. Verán personas pequeñitas con pies de hobbit enormes y personas muy altas con pies, no se me ocurre la metáfora, pero con pies de, no sé, de lombriz. O sea que miren la foto, dónde están los puntos, y hagan una transposición, un copiado pegado de dónde están estos puntos según el tamaño del pie que estamos viendo. Cuando el factor patógeno realmente predominante es calor, fuego, tenemos los maestros del fuego, que son antiinflamatorios, pero que regulan el fuego incluso cuando hay frío, porque regulan el fuego. Entonces podrían incluso utilizarse para el frío. Sí, yo ya lo voy diciendo a Guariba, pero eso mejor se lo recordáis vosotros, porque si no, lo tengo que decir todo el rato. Pero si no, ahí lo pondré en el mail. Acuérdense de hacer esto. Somos unos principiantes todos en esto. ¿De acuerdo? Entonces nos va bien como maestros del fuego para ese factor patógeno fuego, pero incluso para el frío porque le falta el fuego, para todo tipo de desórdenes del fuego. Va bien para el corazón, para la etiología del corazón es fuerte, va bien para patología coronaria, va bien para hipertensión arterial, para el trismus o la tensión en la ATM, para inflamaciones ginecológicas de útero, de metritis. Son muy específicos para ello. Y tiene una indicación que es inflamación ósea, por ejemplo, artritis, con lo cual nos va muy bien para las articulaciones, si como acompañantes o en lugar de centro del hombro, para trabajar el fuego. Depende de esos factores patógenos, si estamos hablando de que la etiología es fuego, si estamos hablando de que hay factores patógenos. Pueden ponerse centro del hombro y maestros del fuego
uno en un hombro, el otro en un pie contralateral, ¿de acuerdo? Y estamos tratando el fuego y nos falta poner algo en el centro para hacer ese triángulo, la ley del 3 y la ley del 5, en mi experiencia o en mi limitado saber, da muy buen resultado. Así que o hacemos un pentágono o hacemos un triángulo. Por lo tanto, nos falta algo en el centro. Ese centro podría ser el mismo terapeuta en el momento en que toca los dos puntos y está centrado ahí, pero puede ser un punto que vaya a tratar directamente el problema específico. Y si montamos 5 puntos, pues que tengan todos que ver entre sí, y el quinto podría ser el terapeuta. Bueno, ahí lo dejo, que no es el tema del seminario y no es acupuntura Tung, es como yo lo veo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, para el frío también sería interesante utilizar maestros del fuego. Hemos dicho que el Incuta Evae nos ayuda mucho a eliminarlos. Esto es un tratamiento de fondo para el factor patógeno, pero el Incuta Evae, maestros del fuego, sería el equivalente a las 4 puertas en acupuntura actual. No tan actual, también antigua, ¿no? Pero entonces sería una forma de movilizar los canales Qi y Xue con estos dos taumas, maestros del fuego, el Incuta Evae. Podemos movilizar los factores patógenos, desbloquear los canales Qi y Xue mientras el paciente respira, y ahora estoy así como bailando, menos mal que no me ven, pero mientras respira y se menea, ¿de acuerdo? Solamente con esto le damos una removida a todo, y si está respirando, hasta lo emocional se le mueve. Si se le desboca lo emocional, le añaden 20 Duma y Yintang y le dan un poco de control. Si le desboca, digamos, no que empieza a soltarlo, que es lo que queremos, sino que entra en una catarsis o se le ponen los ojos blancos, ¿de acuerdo? Bueno, exagero un poco porque yo hablo así. Factores patógenos, sí, predomina el viento. Las 9 millas es un set de puntos que son muy específicos para el viento. El punto central es el 31 de vesícula biliar. El punto más anterior a un chun y medio y el posterior a otro chun y medio hacia atrás. El punto central, el 31 de vesícula biliar, como etiología tendría sobre todo metal, pulmón y extremidades. El punto anterior, sobre todo etiología corazón, riñón. Y el punto posterior, sobre todo etiología bazo, extremidades inferiores y lumbares. Sí, maestros del fuego sirve para leucorrea, pero habría que añadirle las 3 hermanas. Para dolor menstrual, sí, maestros del fuego también. Estoy respondiendo a las preguntas que veo aquí en el chat. ¿Se pondrían los 2 daumas bilaterales? En principio, sí. ¿De acuerdo? Vale, entonces, respecto a las 9 millas, podemos poner los 3 puntos o especificar según la etiología que estamos observando. En general, ¿bastaría con el 31 vesícula biliar para el viento? Pues sí, pero es que además es un set de puntos que nos van muy bien para las grandes articulaciones también. Es una combinación que se utiliza mucho, ya no solo en acupuntura Tung, para la cadera, afectaciones de la cadera. Entonces, utilizar 31 de vesícula biliar o su combinación de 3 puntos en Taoma, los 3 caballos tirando del mismo carro de esto, nos va a ir bien para dolor articular del hombro, de la cadera, generalmente para grandes articulaciones, para cadera y hombro, y también cuando hay cierta parálisis. Nos va muy bien porque hay viento. Osvaldo nos pregunta, ¿alguna indicación de la dirección de las agujas? Si bien está indicada en este set de puntos mover las agujas en una dirección u otra para darle mayor potencia, la verdad, en mi experiencia, es que funcionan igual, incluso si le pones una gran ventosa ahí. Por lo tanto, yo lo que hago es buscar en esta zona, dibujo una elipse, proximal y distal, los extremos de la elipse más chatos, como un melón, ¿vale? Y en esa elipse, que la veo, no la dibujo, pero la veo mentalmente, palpo los puntos más indurados, más dolorosos, con fuerza, hago que el paciente movilice, compruebo si parece que hay una eficacia, en el caso que lo trate para el dolor, si es para el viento, busco los más afectados, y ahí pongo la aguja. Y ahora, pues quiero ponerles algún ejemplo de algunas articulaciones concretas. No las podemos dar de todo el cuerpo en 2 horas, pero sí he escogido alguna, ¿de acuerdo?
es probable que no haga falta llegar, no sea necesario llegar hasta aquí, porque con lo que hemos hecho hasta este momento genérico, suele funcionar y ser suficiente para tratar dolor articular, sea lo que sea. Basta con que el paciente o el terapeuta movilice esa zona. Con lo cual, es una manera de efectividad garantizada. Pero veamos qué pasa si nos viene por un problema